Hola, buenas tardes. Especial bienvenida, especial acogida. El saber popular lo manifiesta con una expresión muy llana, como suele expresarse el saber popular. Cualquiera, por su mejoría, hasta su casa dejaría. Eso provoca que muchas personas escojan dejar un lugar. Eso provoca que muchas personas decidan entonces llegar a otros lugares. Y eso nos convoca, pero no nos convoca en solitario, sino que nos convoca como resultado de un esfuerzo compartido. La iniciativa ha partido del Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana, como dependencia del Ministerio Interior y Policía, pero ha contado con el concurso entonces de la Organización Internacional del Trabajo, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de UNICEF, de entidades que han querido estar presentes para que abordemos el tema y lo abordemos en la modalidad seminario internacional, redes transnacionales y migración. Se trata de 3 jornadas que aprovecharemos para avanzar, para escuchar experiencias que nos ayuden a mejorar nuestra incidencia en el tema. Es sencillamente un espacio de intercambio de conocimientos, experiencias y lecciones aprendidas, que eso pueda a su vez propiciar una reflexión, un diálogo entre expertos y actores claves de la sociedad acerca de la realidad del transnacionalismo. Y por supuesto, entonces se trata de abordar retos de la migración y las cadenas globales de cuidado y generar recomendaciones que permitan avanzar con políticas públicas que se correspondan con este tema. Ofrecemos una especial bienvenida para ustedes y también ofrecemos una especial bienvenida para personas que no han podido asistir de manera presencial y han aprovechado esa nueva modalidad entonces que tenemos ahora cuando la virtualidad nos ayuda a sentirnos también presentes. A través de vías alternativas se han conectado con nosotros y nos acompañarán en estas jornadas. De manera diferente, quiero saludar al director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana, el doctor Wilfredo Lozano, quien encabeza esta actividad. Aprovecho además para saludar al representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en la República Dominicana, el señor Carlos Carrera Cordón. Saludo la presencia del jefe adjunto de la Unión Europea para la República Dominicana, el señor Stefan Pauwels. Estoy saludando también a la oficial representante de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para la República Dominicana, Catherine Martínez. Para ustedes, representantes de entidades amigas, pero fundamentalmente personas y entidades comprometidas con el transnacionalismo, comprometidas con el tema de la migración. Especial acogida, especial bienvenida a este esfuerzo conjunto que nos sirve para avanzar. Vamos de inmediato a escuchar palabras formales introductorias en esta jornada, en esta sesión de apertura de las 3 jornadas que nos ocuparán en este tema a cargo de la encargada del Departamento de Investigación y Estudios Migratorios. Recibamos a Germania Esteves. Muy buenas tardes, sean todos y todas muy bienvenidos. Estamos muy complacidos con su presencia y con su apoyo. Quiero también externarles unas excusas dadas por las circunstancias normales de nuestro país. El tránsito ha estado complicado y por este motivo estamos comenzando unos minutitos tarde de agenda. Pido excusas sobre todo por nuestra conferencista magistral, la señora Peggy Levy, que está ya conectada con nosotros desde el inicio de la actividad. Bueno, yo estoy muy contenta porque estamos teniendo la oportunidad de, con su apoyo, tener el desarrollo de un programa de seminarios internacionales. Esta es una iniciativa del doctor Lozano, quien ha ideado este espacio de diálogo que venimos practicando desde el 2021 y hoy tenemos una tercera entrega de este importante espacio. El que sea un programa de actividades nos da esta continuidad y nos da la oportunidad de ir aprendiendo, de ir mejorando, de ir incorporando temáticas que contribuyen al conocimiento de las migraciones en el país.
Estos seminarios tienen varias ventajas. Yo me voy a referir brevemente solo a esas ventajas y doy paso al curso de la agenda. Yo quiero mencionar que nos permite conocer este fenómeno migratorio desde otros puntos. Tenemos la intervención de conferencistas de diferentes destinos que nos traen información fresca, nos traen ese intercambio de experiencias que podemos luego utilizar en el país para la toma de decisiones. Una toma de decisiones que se origina en datos. Es además un elemento muy importante el que los seminarios nos sirven como complemento al programa de investigaciones que desarrolla el Instituto Nacional de Migración. No siempre están todos los recursos disponibles y me refiero a esto no tanto económico, también humano, y el generar este tipo de eventos nos enriquece con las investigaciones que actualmente están en otros lugares, que se están presentando en el momento en otros lugares. Entonces traemos este conocimiento acá, se discute en el país con actores claves como ustedes que nos acompañan hoy y que nos acompañarán en las jornadas de los próximos 2 días, y es un insumo fresco, útil, que podemos sacar mucha ventaja. El seminario genera una publicación. Esa publicación es nuestro instrumento para seguir trabajando con las instituciones. Entonces, este documento de estos seminarios nos permite trabajar otras sesiones de trabajos ya más puntuales, porque ¿qué queremos? Queremos políticas públicas bien pensadas. Y estos elementos, este insumo, nos lleva a formar estas discusiones con esa meta. Es importantísimo para el instituto este programa, como pueden apreciar. Tenemos también unos puntos comparativos, porque como tenemos informaciones de otros lugares geográficamente distantes, podemos ver nuestras mismas problemáticas. Podemos ver el fenómeno con una mirada más amplia, y todo esto nos lo aportan este tipo de espacios. Este año, redes transnacionales, estamos viendo un enfoque globalizado de estos espacios geográficos y estas dinámicas y vínculos que mantienen las personas migrantes, que como dice un merengue dominicano, tienen un pie aquí, tienen otro allá. Este vínculo desarrolla diferentes aspectos sociales, económicos, culturales, y todo esto tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo porque vemos la migración como un fenómeno normal, natural, y que debemos atender. Yo no quiero alargarme, solo quiero dar paso al resto de la jornada, así que reitero mis agradecimientos, los agradecimientos del Instituto por todo el apoyo que nos brindan. Tengan buenas noches. Gracias por la introducción, gracias por la acogida, señora Germania Esteves, es la encargada del Departamento de Investigación y de Estudios Migratorios del Instituto. Con alta frecuencia se hace alusión a personas que tristemente dejan morir el niño que llevan dentro, y cuando eso ocurre, el tema es realmente muy triste. Qué bueno que en el marco de este seminario internacional se ha querido, en esa ampliación de mirada de la que ya hablaba Germania, tomar en cuenta el enfoque de la niñez. Por ello es oportuno invitar a que pronuncie palabras para nosotros quien representa el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en nuestro país. Recibamos a Carlos Carrera Cordón. Bueno, pues primero de todo quisiera agradecer al doctor Wilfrido Lozano por habernos invitado, convocado, por haber liderado esta iniciativa y el trabajo que lleva el Instituto. Y por supuesto, por haber organizado este seminario internacional de migración, redes transnacionales y globalización, que se hace en colaboración, como ya se ha mencionado, con UNICEF, con la OIT, el BID, el Banco Mundial, la Embajada de Suecia, Lazos y otras instituciones también colaboradoras. Bueno, mencionaba el maestro de ceremonias que estamos aquí para hablar de los niños y de la migración, pero ¿por qué UNICEF está tan interesado, tan involucrado, tan metido en este tema? Pues de eso vamos a hablar un poquito.
Los niños y los adolescentes tienen derechos, como sabemos, que se reconocen en la Convención de los Derechos del Niño, y esos derechos no dependen de si un niño está en su propio país, de si un niño tiene documentación apropiada, de si un niño está viviendo con sus padres, etcétera. Todos los niños tienen todos sus derechos en todo momento y en todo lugar. Entonces hay que partir de ese principio, y es lo que, como digo, nos mueve. Y que establece también la propia Ley 13603 de República Dominicana, el Código para el Sistema de Protección de la Niñez, y por supuesto la propia Convención que Dominicana ratificó en 1991. Y es que en toda América Latina y el Caribe, miles de niños y niñas, especialmente los más vulnerables, están viviendo de alguna manera la migración, ya sea como actores activos, digamos, ¿no?, como migrantes, o pasivamente, ¿no?, porque de alguna manera su familia, sus padres, otras personas de las que dependen, también han migrado. Además de los chicos y chicas que migran, ¿verdad?, ya sea en solitario o con sus familias, están aquellos que migran para reunificarse con sus propias familias. Es otro de los fenómenos que se dan. Y esto es un cambio relativo en la región en particular, porque tradicionalmente, históricamente, ha sido un fenómeno que afectaba más a los hombres, a los varones jóvenes también, pero en los últimos años, las últimas décadas, realmente ha habido una tendencia muy fuerte a que cada vez sean más niños, sean más mujeres, los que, ya sea en grupos familiares o en otras conformaciones, sean los migrantes. Y es por ello que UNICEF tiene tanto interés en ser parte de este debate, de este diálogo, y también acompañar las respuestas que se pueden dar. Como vamos a ver en el primer panel, que entiendo se va a hacer mañana, UNICEF ha identificado globalmente una tendencia del aumento de mujeres que migran junto a sus hijos e hijas. Y asimismo, los estudios encuentran que las madres migran más o con la misma frecuencia que los padres. O sea, no es un fenómeno de que sean más los papás, sino realmente hoy en día está más o menos en la misma proporción. Como decíamos, también la migración, además de ser una trayectoria individual, se ha convertido en un proceso más comunal, más familiar. Son unidades familiares completas las que a menudo están migrando. Para poder dimensionar correctamente este cambio, nuestra oficina regional de UNICEF para América Latina ha realizado un informe que se llama Niñez en Movimiento en América Latina y el Caribe, revisión de evidencias, que también va a ser presentada el día de mañana. Y no les quiero dar un spoiler, pero bueno, quizás resaltar algunas ideas generales que no van a ser tan sorprendentes, supongo. La primera y fundamental es que los niños, niñas y adolescentes que migran enfrentan desafíos particulares, vulnerabilidades particulares. Y estos puede ser tanto en origen, en tránsito, en asentamiento y en retorno. Este tipo de vulnerabilidades pueden ser de tipo de violencia física, estar expuestos a ser violencia física o sexual, de robo, o de falta de acceso a regularización o documentación, de falta de acceso a servicios de salud, de educación, de otro tipo, y también ser víctimas de discriminación, de xenofobia. En América Latina tradicionalmente no ha sido conocida, al interno al menos, como una región de grandes flujos migratorios, pero como sabemos esto ha venido cambiando en las últimas décadas, en los últimos años incluso, diría yo. Y los niños han tenido una participación creciente en esto. Regularmente los niños y las niñas representan entre una quinta y una cuarta parte de las personas que se desplazan en nuestra región. Pero esto ha sido una tendencia creciente. En 2019 los niños y niñas representaban el 19% de los migrantes de América Latina. En 2021 ya representan el 26%, uno de cada cuatro. Y hay que pensar que eso es un fenómeno particularmente latinoamericano, caribeño, en la medida en que a nivel global la proporción es menor, es de apenas un 15% en otras regiones. Por tanto, vemos que hay una infantilización y feminización
grande de la migración en nuestra región. Y además de esta infantilización, cada vez son más pequeños, de menor edad, los niños que migran. Un 91% de los niños migrantes, de los menores de 17 años, en realidad son niños menores de 11 años, son niños realmente chiquitos. En las migraciones que cruzan el Darién, en Panamá, en 2022, fueron más de 250.000 personas, de las cuales 40.000 fueron niños, niñas y adolescentes, y de ellos 600 no acompañados. Y en los primeros 6 meses de este año ya han cruzado esta misma cantidad, 40.000 niños, por lo tanto vemos que hay una tendencia fuertemente creciente en este caso. Y nos convocan a replantear nuestro conocimiento sobre la movilidad humana y sobre el marco legal y político que se requiere para atender las demandas de estas familias, de estos niños. Por eso, para nosotros en UNICEF, el tema migratorio es más relevante que nunca. Y tenemos mucha satisfacción en coorganizar, en ser parte de este evento, junto con el Instituto y las otras instancias que colaboran. También quisiera aportar un dato relevante, y es que entre 1998 y 2013, la proporción de población infantil en la región, de la cual al menos uno de sus progenitores, de sus padres, no estaba viviendo con esa familia por cuestiones de migración, varió entre un 7% en el caso de Perú y un 21% en el caso de República Dominicana, es el país de la región en el que este fenómeno se da de manera más intensa. Esto, por supuesto, tiene muchos impactos, ¿no? Sabemos que puede tener impactos positivos el hecho de que esa familia esté recibiendo remesas, pero también tiene efectos, obviamente, psicosociales negativos. Pensamos que este tema no está recibiendo suficiente atención, es la situación de los niños en estas condiciones. No estamos conociendo realmente, comprendiendo cómo está afectándoles esta situación y, por tanto, tampoco se está dando necesariamente una respuesta de apoyo psicosocial o de otro tipo que se requiera. También vemos que hay no solamente en este tema en particular, pero en general, una cierta pobreza en cuanto a los estudios, los análisis que tienen que ver con la infancia y la migración en la región. Los análisis que se hicieron, 60% de los estudios que se han encontrado son de antes de 2015, ¿no? Entonces, en los últimos años parece que no se ha hecho tanta investigación como se podría haber hecho, sobre todo a sabiendas de que el fenómeno se ha acelerado, se ha intensificado. Por tanto, esto amerita que no solamente estos días reflexionemos, compartamos información y discutamos sobre estos temas, sino realmente que haya una agenda de investigación, una agenda de conocimientos, una agenda, por supuesto, también de acción, ¿no? Que es lo que más nos mueve en este ámbito, pero empezando por la evidencia. UNICEF reitera su disposición a seguir apoyando al Instituto Nacional de Migración de República Dominicana a generar estas evidencias, las que se requieren en el país, y saber también compartirles que la protección de la niñez y la adolescencia, movilidad, es de vital importancia. Por tanto, por todo esto anterior, quizás resumiendo un poco y concluyendo, un primer punto importante es tomar conciencia de que el fenómeno de la migración hoy en día es cada vez más un fenómeno infantil, un fenómeno de niños, un fenómeno de familias, un fenómeno de mujeres, y por tanto tenemos que cambiar un poco la mirada a ese respecto. En segundo lugar, que requerimos de un mayor conocimiento, una mayor comprensión de la dimensión y las implicaciones de todo esto. ¿Qué significa? ¿Qué necesidades tienen esos niños? ¿Qué riesgos? ¿Qué potencialidades también? ¿Qué oportunidades suponen estas nuevas circunstancias? Y en tercer lugar, que nosotros como UNICEF estamos cada vez más presentes en este tema, vamos a estar más presentes, como digo, tanto en la generación de conocimientos, su difusión, las discusiones, pero también, por supuesto, en las respuestas que los Estados y la sociedad civil está dando a estos fenómenos. Así que es un gusto estar aquí con todos ustedes. Seguro que va a ser van a ser tres jornadas muy, muy productivas, y otra vez le agradezco al Instituto la invitación y a todos ustedes su presencia. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, señor representante. Gracias, señor Carrera Cordón. El tema migratorio está íntimamente vinculado con las oportunidades, y las oportunidades con lo laboral, es decir, con
esa oportunidad de ganar el sustento, como también se dice de manera llana. Cuán oportuno es que no solo es parte de las entidades auspiciadoras de este seminario internacional, sino que también hablará para nosotros en este momento. Me refiero a la representante de la Organización Internacional del Trabajo en nuestro país. Recibamos a Catherine Martínez. Hola a todos, buenas noches. Un saludo especial al señor Wilfredo Lozano, director del Instituto Nacional de Migración, representantes de entidades de gobierno, funcionarios de Naciones Unidas, expertos nacionales e internacionales, colegas. Para la Organización Internacional del Trabajo es un privilegio acompañar al Instituto Nacional de Migración y a otras agencias de la cooperación internacional en este interesante seminario internacional sobre redes transnacionales y migración. Destacamos en particular el apoyo del proyecto Lazos, que actualmente ejecuta la OIT a nivel regional con financiamiento de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a partir del cual ha sido posible nuestro apoyo a este seminario. Este espacio de reflexión, este seminario, obviamente es un espacio donde confluyen experiencias o confluirán experiencias, lecciones aprendidas, buenas prácticas, reflexiones en torno a la temática de la migración, lo cual nos permitirá elevar la mirada y observar el impacto que tiene este fenómeno en el ámbito económico, social, laboral, familiar, tanto a nivel local como global. Para la OIT, el alcance que tienen las redes transnacionales y la migración en las dinámicas laborales resulta evidente. Colocar sus importantes efectos económicos y sociales sobre la mesa del diálogo no solamente es deseable, sino también necesario para poder reconocer el impacto que tiene la participación de las personas migrantes en la economía que les acoge. Esto sin duda permite que se siga reflexionando sobre la apertura y la construcción de políticas públicas en el ámbito laboral y social en su beneficio, en beneficio de las personas, por supuesto. De manera particular, queremos resaltar las cadenas globales de cuidado como un elemento fundamental de las redes transnacionales, que tienen un destacado rol, por supuesto, en el mercado de trabajo. Su abordaje desde la migración o desde la gestión de la migración laboral es un ingrediente que permite equilibrar no solamente la oferta y demanda en el mercado de trabajo, sino también balancear las responsabilidades de la vida laboral y familiar. Según el informe El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente, publicado por la OIT en el 2018, la mayoría de los trabajadores del cuidado remunerados son mujeres, con frecuencia migrantes, y cuando trabajan en la economía informal, regularmente lo hacen en condiciones precarias y a cambio de un salario muy bajo. A escala mundial, sin excepción, las mujeres realizan las 3/4 partes del trabajo de cuidado no remunerado, es decir, el 76.2% del total de horas dedicadas al mismo. Ningún país del mundo registra una prestación de cuidados no remunerada igualitaria entre hombres y mujeres. Las mujeres dedican en promedio 3.2% veces más tiempo que los hombres a la prestación de cuidados no remunerados. Esto se traduce en 4 horas y 25 minutos al día frente a 1 hora y 23 minutos en el caso de los hombres. A lo largo de un año, esto representa un total de 201 horas de trabajo sobre la base de una jornada de 8 horas diario para las mujeres en comparación con 63 días de trabajo para los hombres. En todo el mundo, la prestación de cuidados no remunerado es más intensiva para las niñas y mujeres que viven en países de ingresos medios, las mujeres casadas y adultas con un nivel educativo más bajo, residentes en zonas rurales y con niños que no han alcanzado la edad de escolarización. A menos que estas necesidades de cuidado adicionales sean abordadas por políticas de cuidado adecuadas, esta demanda adicional de trabajo de cuidados remunerado, si continúa sin satisfacerse, probablemente siga limitando la participación de mujeres en el mercado de trabajo
imponiendo una carga adicional a las mujeres y acentuando aún más la desigualdad de género en el trabajo. Considerando esta realidad, el rol de las mujeres migrantes cobra una importancia capital, ya que en gran manera cubren una necesidad en el país que les acoge al vincularse a prestar servicios de servicio doméstico y de cuidados, lo cual facilita consecuentemente que las mujeres de la economía local puedan pasar a formar parte del mercado de trabajo de manera activa. La otra cara de la moneda, sin embargo, es que las mujeres migrantes se ven seriamente limitadas para acceder ellas a servicios de cuidado de índole público o a costear los servicios de cuidado de índole privado, considerando que reciben ingresos muy limitados. Y se suma a ello que regularmente no cuentan con una red de apoyo que le permita además delegar esta labor de cuidado. Este círculo complejo de cubrir una demanda que ella misma no tiene satisfecha repercute indudablemente en su posibilidad de obtener un trabajo formal, llevándola a sortear alternativas creativas para responder a su realidad, tales como el emprendimiento de subsistencia o la multitarea. Reconocemos el valioso espacio de reflexión que nos brinda este seminario para conocer e indagar sobre buenas prácticas de países de la región con quienes compartimos desafíos en común. A partir de mañana, por ejemplo, veremos las buenas prácticas de Argentina y Colombia, que nos contarán cómo han ido sorteando el acceso a los servicios de cuidado de índole público para las personas migrantes. Esperamos que este seminario nos ayude a ampliar la mirada y repensar respuestas de política pública para procurar soluciones efectivas en el ámbito laboral y social en la República Dominicana, que tomen en cuenta de manera particular las necesidades de las mujeres migrantes. Desde la OIT agradecemos muchísimo el espacio, siempre es un privilegio obviamente poder trabajar de la mano con el instituto y con todos ustedes y ser parte de la búsqueda de soluciones en estos desafíos. Gracias. Gracias, representante de la OIT. Muchas gracias, Catherine Martínez, por las informaciones y por la motivación también de cuánto vale abordar este tema. Y el cuánto vale, podemos remitirnos a aquella primera ocasión del 2021, cuando se realizó aquel primer seminario internacional con temas vinculados, y al evaluar lo positivo que había sido, se decidió una segunda versión. Sin embargo, hoy estamos iniciando la tercera versión de esta serie de seminarios internacionales. Es el momento para escuchar las palabras formales de apertura de esta tercera versión. Para ello invito a hacer uso de la palabra al director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración. Recibamos al doctor Wilfredo Lozano. Muy buenas tardes. Permítame, en primer lugar, saludar a los distinguidos representantes de ministros y altos funcionarios de gobierno que hoy nos acompañan en esta tarde. Permítanme también saludar cálidamente a los excelentísimos embajadores y representantes de organismos internacionales que nos distinguen con su participación hoy. De igual forma, damos nuestra cordial bienvenida a las autoridades congresuales y del sistema de justicia y a los distinguidos académicos, dirigentes de la sociedad civil, empresarios, amigos y amigas que hoy nos honran con su presencia, tanto presencial como virtual. Muy especialmente agradezco y saludo a la vez a nuestra querida amiga Peggy Levy por haber aceptado dictar la conferencia magistral que inaugura este seminario, lo cual nos distingue y honra. En el Instituto Nacional de Migración, como se ha dicho varias veces ya esta tarde, es una tradición en la medida en que ya van 3 veces. La realización anual de un gran encuentro internacional
que nos permita un momento de reflexión y análisis sobre al menos un aspecto importante de la agenda global en materia migratoria, sobre todo en su componente relativo al desarrollo, la democracia y los derechos humanos. De esta forma, en el año 2021 organizamos por primera vez un seminario sobre la inmigración y las remesas como factor de desarrollo en los países que reciben las remesas. En el año 22 efectuamos un encuentro sobre la migración laboral y durante estos 3 días nos proponemos concentrarnos hoy en los procesos de transnacionalización y las migraciones, destacando el lugar que ocupan las llamadas cadenas de cuidado en la dinámica del transnacionalismo y, en consecuencia, el cada vez más relevante papel de la mujer, de los niños y niñas y adolescentes en los procesos migratorios internacionales y, en particular, en el acelerado proceso de transnacionalización migratoria que viven nuestras sociedades. La transnacionalización del mundo, lejos de haber agotado sus posibilidades, como muchos piensan, apenas inicia su periplo como forma de vida o civilización, de suerte que estamos solo al principio del obligado proceso de aprendizaje sobre este tipo de procesos que cada vez más es un componente central de nuestra vida cotidiana. Las remesas y su impacto en el desarrollo de los países emisores de las masas de migrantes, la creciente feminización de los procesos migratorios, las transformaciones del mundo del trabajo, unidos al surgimiento de una suerte de subproletariado global tras la masiva inmigración de trabajadores del mundo en desarrollo al mundo desarrollado, así como el desplazamiento de las industrias medianas y pesadas al mundo en desarrollo. Todos estos procesos son solo algunos componentes de esta compleja dinámica globalizadora a la que asistimos hoy como sociedad planetaria. En esta dinámica, las cadenas de cuidado han pasado a ocupar un creciente interés de los académicos, no solo porque constituyen un ejemplo o ilustración de cómo la transnacionalización y la feminización de los procesos migratorios ocupan hoy un lugar central en la vida cotidiana de los países receptores y emisores de migrantes, sino también porque dichas cadenas han pasado a ocupar un lugar central en la reproducción social del transnacionalismo migratorio a nivel global. Y en ello tiene un espacio determinante la cuestión de los niños, las niñas y los adolescentes. En este seminario que se inaugura hoy, tendremos la oportunidad de discutir estos asuntos con acuciosidad y rigor. Este esfuerzo de diálogo regional que ha asumido el Instituto no constituye un programa aislado. Nuestro país se cohesiona como sociedad en un marco crecientemente transnacional, pues la nación dominicana se encuentra envuelta en un doble proceso migratorio a escala internacional, ya que somos a la vez un país con un alto nivel de inmigración, al tiempo que constituimos una sociedad o nación eminentemente emigratoria. De ahí que en este seminario asumamos un empeño de mayor calado, en el cual el estudio de la migración internacional se une a los impulsos de construcción de políticas migratorias por parte de nuestras autoridades que toman en cuenta estos componentes que la globalización nos impone y el transnacionalismo migratorio produce. Estamos conscientes de que en nuestro país la cuestión migratoria constituye un componente central que en el siglo XXI debemos asumir de cara a los retos del desarrollo, la búsqueda del bienestar
y la construcción de una sociedad democrática respetuosa de los derechos humanos. Permítanme finalmente expresar nuestro agradecimiento a los organismos internacionales que han apoyado la realización de esta reunión, y hablo especialmente de UNICEF, de la OIT, del Programa Lazos, del Banco Mundial y del BID. Instituciones que con amabilidad, solidaridad y entusiasmo han acogido la idea de reunirnos a discutir el tema de los cuidados y el transnacionalismo migratorio. Agradezco además a las autoridades de gobierno que nos han apoyado, como a todos los y las participantes que en este momento comienzan a participar en este encuentro. Iniciemos pues este diálogo prometedor y sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, señor director. Gracias por su puesta en contexto, gracias por enmarcar estas 3 jornadas que hoy iniciamos. Y ha llegado el momento entonces para aprovechar la conferencia magistral. Aprovechamos entonces para decir que la virtualidad no solo será para pensar en alguien que remotamente se conectó y podrá escuchar lo que nosotros planteemos acá, no. La conexión virtual implica también desde acá escuchar qué puede decirnos alguien remotamente. Y en este caso, para la conferencia magistral, precisamente, tendremos la compañía, aprovechando la virtualidad, de la presidenta del Departamento de Sociología y profesora de Sociología en el Mildred Lane Kemper, en el Wellesley College, asociado a Harvard University. Es cofundadora de Global Center. Codirigió la iniciativa de estudios transnacionales y el taller de política y cambio social en el Centro Waterhead para Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard desde 1998 hasta el 2020. Ha recibido doctorados honoris causa de la Universidad de Helsinki en el 2017, también de la Universidad de Maastricht en el 2014. Ha impartido numerosas cátedras como profesora invitada, incluyendo la más reciente en el Instituto de Convergencia e Inmigración de París el año pasado. También del Instituto Universitario Europeo Robert Schuman desde el 2017 hasta el 2019 y ha sido invitada distinguida de la Universidad Bautista de Hong Kong en el 2019. Son diversos los libros que ha publicado vinculados al tema migratorio. Y nosotros hoy tendremos una maravillosa oportunidad, y es que el libro que se pondrá en circulación próximamente, antes de que concluya este 2023, lo tendremos un poco como prepuesta en circulación, porque justamente ese es el tema que aborda en la conferencia magistral que abre este seminario internacional. Protección social transnacional, cómo el bienestar social está cambiando en nuestro mundo. Recibamos a nuestra conferencista magistral, la doctora Peggy Levy. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, doctora, la escuchamos. Ok, muy bien. Muy buenas tardes. Es un gran placer estar hoy aquí con ustedes. Quiero darle las gracias al doctor Lozano y todo su equipo de organizadores para esta invitación tan valiosa y por la oportunidad de compartir nuestro trabajo con ustedes. Mi charla hoy día está basado en nuestro nuevo libro, como el señor dijo, y está escrito junto con mis colegas Erica Dobbs, Ken Sung y Roxandra Paul. Se puede ir al próximo diapositivo, por favor. Ok. Permítame empezar mi charla como me gusta hacer muy a menudo, y es con algunas anécdotas relacionadas. Y me tienen que perdonar el español malogrado, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. En junio de 2020, el New York Times informaba que el Northwestern Memorial Hospital de Chicago
había llevado a cabo el primer trasplante del pulmón conocido en Estados Unidos durante COVID-19. El doctor Ankit Bharat, director del programa de trasplante del pulmón, realizó la cirugía. Nacido en la India, el doctor Bharat estudió medicina antes de emigrar a Estados Unidos, siguiendo un camino trillado por muchos de sus colegas. 1 de cada 7 médicos en Estados Unidos es de origen indio. India envía más médicos a Estados Unidos que ningún otro país. De hecho, la crisis de COVID-19 ha puesto de relieve la dependencia de Estados Unidos de los trabajadores sanitarios inmigrantes. El 16% de las enfermeras tituladas, el 29% de los médicos y el 38% de los auxiliares sanitarios a domicilio en Estados Unidos son nacidos en el extranjero. Aunque muchas historias hablan de personal médico formado en el extranjero que emigra para trabajar en los hospitales del EEUU, un relato menos conocido es cómo estos mismos hospitales establecen puestos avanzados y asociaciones en el extranjero. La Universidad Johns Hopkins, por ejemplo, trabaja en colaboración con múltiples socios en el extranjero, incluidos 2 en los Emiratos Árabes Unidos. Una vez más, los trabajadores indios son fundamentales para el éxito de estas iniciativas. 3.5 millones de ciudadanos indios viven y trabajan en los EAU, lo que los convierte en el principal destino para los emigrantes indios. En este caso, sin embargo, es menos probable que los indios trabajen en hospitales y más probable que los construyan. Vienen como obreros y no como médicos altamente calificados. Y a diferencia de la vida de un cirujano en Chicago, estos trabajadores se enfrentan a condiciones deplorables. La paga es escasa y las condiciones de vida y de trabajo son difíciles. Cualquier intento de mejorarlas se topa con graves represalias, incluidos deportaciones masivas. Sin embargo, cada año, miles de trabajadores de todo el subcontinente se unen a miles de trabajadores de otros países pobres para trabajar en el extranjero porque sus familias no pueden permitirse alimentos, medicinas o matrículas escolares sin ellos. Trasladarse al extranjero para mantener a la familia es una estrategia común, pero arriesgada. Chitan Mailaya era uno de los 10,000 residentes del estado de Telangana en el suroeste de la India que cada año va a trabajar en el Golfo. Pero por desgracia, también fue uno de los 450 trabajadores migrantes que han muerto en el trabajo en Dubái desde 2014. Pero aunque la Telangana rural sufre una escasez de agua que hace casi imposible que los agricultores se mantengan a flote, Hyderabad, su capital, es un próspero centro de empresas tecnológicas y centros hospitalarios mundiales. Apollo Hospital, una cadena nacional con reputación internacional, estableció allí hace más de 30 años la primera ciudad de salud de Asia. Ofrece centros de excelencia en varios departamentos clínicos. De hecho, muchos hospitales privados de la India se han convertido en proveedores internacionales de asistencia sanitaria. Son imames, paramédicos indios que quieren volver a casa y pacientes adinerados de todo el mundo que buscan
una atención de bajo costo, fácilmente disponible y de alta calidad. Dado que los gastos médicos son ahora la principal causa de bancarrota personal en Estados Unidos, no es nada rara cada vez más cada vez más estudiantes buscan fuera de las fronteras del país la atención que necesitan. Próximo diapositivo, por favor. Estas experiencias sacan a la luz cómo una serie de actores, estados, empresas, organizaciones sin ánimo de lucro, comunidades y hogares mitigan el riesgo en el mundo en movimiento, desafían las narrativas tradicionales sobre el bienestar social como algo que los estados proporcionan a sus ciudadanos en un único lugar. Muestran cómo la enfermedad y la pobreza es una parte del mundo, están profundamente conectados con otra. También pone manifiesto que los individuos se enfrentan a niveles de riesgo muy diferentes. Emigrar como médico no es tan peligroso como emigrar como jornalero. Trabajar en una democracia liberal como Estados Unidos o el Reino Unido conlleva oportunidades y retos diferentes para hacerlo en un estado autoritario como el EAU. Mover capital para invertir en una asociación sanitaria suele ser más fácil que mover personas. El género, la edad, la educación, el estatus socioeconómico y la nacionalidad median en los riesgos y las recompensas y influyen el acceso a la protección social, dando lugar a un conjunto extraordinariamente estratificado de oportunidades y vulnerabilidades, tanto por los migrantes como para los no migrantes. No conectar lo que ocurre en los lugares a los que viajan los migrantes con los lugares que dejan atrás es perderse una pieza clave de este panorama. El doctor Bharat es claramente un recurso para sus pacientes, pero ya no es para la India. ¿Qué significa para el sistema sanitario público indio que tantos de sus médicos calificados trabajan en el exterior? ¿Y qué decir el sistema sanitario estadounidense cuando emplea a algunos de los médicos más calificados del mundo, pero millones de sus propios ciudadanos no pueden permitirse su atención? Los hospitales de Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos están construidos y atendidos por inmigrantes, pero a medio mundo de distancia en México, India o Filipinas, ¿quién se ocupa de los hijos y padres de estos trabajadores? Los centros hospitalarios urbanos privados en la India, Tailandia y estados del Golfo que atienden a los flujos mundiales de pacientes pueden evitar que el personal médico nacional emigre al extranjero e incluso pueden atraer a los expatriados a casa. Pero ¿qué implicaciones tiene ese tipo de asignación de recursos para los servicios sanitarios básicos, especialmente en zonas rurales? ¿Cómo conciliamos el hecho de que cuando escribimos nuestro libro, muchos países del norte global habían realizado notables progresos en la vacunación de sus ciudadanos contra el COVID-19, mientras que la escasez de vacunas en todo el sur global mantiene la morbilidad y la mortalidad muy altos? Las respuestas tradicionales a las preguntas sobre la gestión de riesgo y la precariedad suelen centrarse en el Estado.
Estas narrativas de arriba a abajo solo explican parcialmente cómo se están reconfigurando los regímenes de protección social para responder a la migración y la movilidad generalizada de hoy en día. En ausencia del Estado, la familia debe intervenir, especialmente cuando se trata del cuidado de niños o ancianos. Algunas familias también disponen de medios económicos para adquirir servicios a través del mercado o de la oportunidad de acceder a alternativas gratuitas o subvencionados a través de organizaciones comunitarias sin fines de lucro. Sin embargo, no importa la forma en que los individuos y los hogares articulan la protección social, el supuesto subyacente sigue siendo que el acceso está limitado a la proximidad, la pertenencia al Estado-nación a través de la ciudadanía, la proximidad geográfica a la distribución de servicios dentro de un territorio determinado y el arraigo de redes familiares o sociales locales específicas ponen límites naturales a la disponibilidad de la protección social. Creemos que esta sabiduría convencional está muy desfasada. ¿Cómo y dónde se ganan la vida las personas, las comunidades con las que se identifican y dónde se cumplen los derechos y responsabilidades de la ciudadanía ha cambiado radicalmente. Cada vez hay más residentes del lugar de larga duración sin afiliación que viven durante largos periodos en un país de acogida sin derechos completos ni representación. También hay cada vez más afiliados de larga duración sin residencia que viven fuera de los países de los que son ciudadanos para siguen participando en la vida económica y política de sus países de origen. Ustedes seguramente reconocen esta realidad. Hay emigrantes de clase profesional que llevan 2 pasaportes y saben reclamar y alzar la voz en múltiples escenarios, pero hay muchos más emigrantes pobres, poco calificados e indocumentados que son marginados tanto en su país de origen como en el de acogida. ¿Cómo pueden protegerse y mantenerse las personas y las familias cuando nacen, estudian, trabajan y residen legalmente en varios países a lo largo de la vida? ¿Qué ocurre cuando lo hacen en el momento en el que muchos estados están retirándose de las funciones de bienestar social que tradicionalmente proporcionaban? Lo que sugieren nuestras historias iniciales y lo que sostiene nuestro libro es que ha surgido un nuevo conjunto de acuerdos de bienestar social que denominamos Protección Social Transnacional o TSP. En ocasiones complementa y en otras sustituye a los sistemas tradicionales de protección social. Los inmigrantes y sus familias reúnen de forma desigual y disperso los internos de recursos a través de las fronteras procedentes de múltiples fuentes, entre ellas el Estado, el mercado, las organizaciones no gubernamentales y sus redes sociales. Los agentes locales, subnacionales, y con eso quiero decir los estados y provincias, nacionales y supranacionales, es decir, los órganos de gobierno regionales y transnacionales, son todos proveedores potenciales de algún nivel de asistencia. Cambia la forma de entender cómo y dónde se concedan los derechos que van más allá de la ciudadanía nacional. Ayudará a los inmigrantes y a los no inmigrantes en sus esfuerzos
por protegerse a través de las fronteras. De hecho, proponemos 4 lógicas en las que se basan los derechos: la lógica de la ciudadanía, la lógica de la persona o de la humanidad, la lógica del mercado y la lógica de la comunidad. Cada una de ellas conlleva un conjunto diferente de suposiciones sobre las fuentes, el alcance y los fundamentos del TSP. De hecho, a medida que el Estado retrocede, recae cada vez más en los individuos la carga de abrirse camino a través de este complejo conjunto de oportunidades y limitaciones. Las variaciones en su capacidad para hacerlo son otra fuente importante de desigualdad. Próxima diapositiva, por favor. Así que, ¿cómo es este nuevo contexto de la protección social? Creo que estamos mal coincidimos. ¿Pueden volver, por favor, a la última? Ok, muy bien. Así que, ¿cómo es este nuevo contexto de la protección social? Los considerables cambios en el dónde y por quién de la protección social que describimos son el resultado de cambios igualmente drásticos en los patrones de migración y en el contrato social entre el Estado y el ciudadano. Como todos ustedes saben, un número cada vez mayor de personas se desplace, ya sea por la fuerza o por la elección propia, temporalmente o por periodos prolongados y con gran éxito o con grandes dificultades. Al mismo tiempo, el estado del bienestar está en el declive. Durante una gran parte del siglo XX, los ciudadanos de la mayoría de los países industrializados dependían de los servicios ofrecidos por los gobiernos nacionales y locales para su protección social. Hoy en día, la deindustrialización, el neoliberalismo y la austeridad hacen que, en muchos casos, tanto las expectativas sobre el Estado como su papel real como garante de las protecciones básicas hayan cambiado radicalmente. ¿Qué ocurre cuando el estado del bienestar en declive se encuentra con un mundo de movilidad y emigración? Vemos 3 grandes cambios en curso que son causa y consecuencia del TSP. El primero es la desagregación de la ciudadanía y los derechos sociales. Hoy en día, la vida cotidiana es cada vez más la vida cotidiana de cada vez más gente corriente no está sincronizada con un modelo lineal de ciudadanía o derechos sociales. Las políticas nacionales varían, pero en algunos lugares los no ciudadanos sin derechos políticos tienen acceso a algunos derechos sociales. Y quizás lo van a hablar más de eso mañana. Cualquiera que se puede demostrar su residencia en España, por ejemplo, tiene derecho a recibir atención a través del Servicio Nacional de Salud. Después de 6 meses en el país de Argentina, también ofrece a todos los residentes acceso a su sistema sanitario público, independientemente de su ciudadanía. En el contexto de las democracias liberales, el grado en que los no ciudadanos pueden acogerse a los derechos sociales depende generalmente del tipo de estado de bienestar existente, del poder político relativo de los actores políticos progresistas y cómo los agentes estatales claves ven sus funciones y misiones como proveedores de servicios sociales.
los estados no solamente conceden derechos sociales limitados a los no ciudadanos, sino que a veces también ofrecen derechos políticos. Cada vez son más los países que permiten a los no ciudadanos votar en elecciones municipales y provinciales. Esto ocurre sobre todo en Europa. Según la legislación de la UE, los ciudadanos de la UE que viven en otro Estado miembro del UE tienen derecho a votar en sus elecciones locales, así como para el Parlamento Europeo. En países como Dinamarca, Noruega, Portugal y Suecia, los no nacionales pueden votar en las elecciones de órganos representativos regionales y nacionales. Los inmigrantes residentes en Chile desde hace más de 5 años pueden votar en las elecciones nacionales. Por lo tanto, debemos examinar la compleja y cambiante interacción entre ciudadanía y derechos sociopolíticos. De hecho, determinar hasta qué punto pueden desagregarse los derechos y la ciudadanía es uno de los retos claves para entender quién gana o quién pierde cuando la protección social se extiende más allá de las fronteras. El segundo gran cambio que observamos es la deterritorialización de la protección social. En la actualidad, un amplio número de países de origen y destino prestan servicios sociales en forma rutinaria, aunque quejándose a los no ciudadanos que se encuentran dentro de sus fronteras y a sus ciudadanos que viven en el extranjero. Y ustedes en República Dominicana saben esta realidad también. Aunque los países de origen siempre han ayudado a los ciudadanos emigrantes a través de las relaciones consulares, en los últimos años han ampliado considerablemente sus políticas de participación de los emigrantes. De hecho, más de la mitad de los países del mundo cuentan ahora con algún tipo de política de diáspora. Más de 30 países han llegado a crear un ministerio gubernamental especial dedicado a sus diásporas. Estos esfuerzos se suman a una especie de transnacionalismo dirigido por el Estado, que amplía el alcance del Estado a los ciudadanos que viven más allá de sus fronteras. De hecho, el viceministro para los salvadoreños en el exterior reflejó estos sentimientos cuando caracterizó su misión como algo que transciende la protección exclusiva de los ciudadanos dentro de un territorio específico. Proteger la soberanía también significa proteger los derechos humanos de los salvadoreños, estén donde estén. Si bien estos desarrollos transforman la geografía donde se cumpla el contrato social entre ciudadano y Estado, el territorio nacional sigue siendo importante. No pretendemos sugerir que los estados se mueven por altruismo. De hecho, tanto los países de origen como los de destino utilizan la protección social y las políticas de inmigración para cuidar, coaccionar y o mantener fuera a diferentes grupos, a veces persiguiendo a las 3 agendas aparentemente contradictorias al mismo tiempo. El tercer cambio importante es en la sabiduría convencional sobre el bienestar social, es que el Estado-nación ya no es el principal proveedor de derechos y protecciones. Vemos un Estado que se reduce y se sobredimensiona y que proteja a los ciudadanos y a los no ciudadanos junto con otros actores. Su papel en la prestación directa de servicios se ve cambiando
cambiándose por la refamiliarización a la devolución de la responsabilidad de la atención al individuo o a la familia, la privatización o abandono del sector público y la mercantilización o el uso de entidades del mercado con ánimo de lucro para prestar servicios sociales. El efecto de las políticas económicas neoliberales basados en la autosuficiencia y la intervención mínima en el mercado transforme el mercado en una fuente cada vez más importante del bienestar social. Próxima diapositiva, por favor. Lo que quiero dejar muy claro es que la TSP no es una panacea. Crea nuevas desigualdades en diferentes formas. El Estado-Nación no desaparece, sino que se redistribuye, se desprende de viejas funciones y asume otras nuevas. La distribución de la desigualdad cambia, pero no se remedia. La tarea clave que tenemos por delante es comprender mejores quiénes son los nuevos ganadores y perdedores bajo este sistema nuevo. Al seguir centrándonos en el Estado-Nación, pasamos por alto las muchas formas en que la política nacional se ve complementada y subvertida no solamente por los acuerdos subnacionales, sino también por el derecho internacional y las organizaciones supranacionales, como ustedes saben. Para dar cabida a las personas que se desplazan, los gobiernos suelen suscribir acuerdos bilaterales y multilaterales, respaldados por organizaciones intergubernamentales mundiales como la ONU, la OIT y el OCDE. Instrumentos políticos internacionales como la Convención de la ONU sobre los trabajadores migrantes y el Convenio del OIT sobre las migraciones laborales también proporcionan marcos jurídicos internacionales para este tipo de colaboración. Por lo tanto, al menos en teoría, si un Estado no proporciona o protege, un individuo puede apelarse a cualquiera de una serie de instituciones o convenios internacionales. En realidad, sin embargo, todos sabemos que su poder es a menudo más simbólico que real. Próximo diapositivo, por favor. Por lo tanto, lo que sostenemos es que los sistemas de protección social impulsados por el Estado, limitados territorialmente y circunscritos al ámbito nacional, están dando paso a modos transnacionales de protección social o como mínimo operan conjuntamente con ellos. En lugar de considerar que lo nacional y lo supranacional están estrechamente relacionados, pero siguen actuando separados y diferenciadamente, consideramos que los inmigrantes y los no inmigrantes, así como las instituciones y políticas nacionales, regionales y supranacionales que les afectan, están integrados en el mismo campo social transnacional. Se protegen a sí mismos y a sus familias utilizando recursos derivados a los múltiples lugares y fuentes de ese campo. Aunque el Estado sigue siendo un actor crucial, no actúa en absoluto solo a la hora de proporcionar protección social. Más allá de los países de origen y destino, incluimos el mercado, los ONGs y las comunidades con fuentes de apoyo. Los individuos recurren a ellos tanto a los países de origen como de destino para crear entornos de recursos o resource environments que aumentan la vulnerabilidad y el riesgo para algunos y liberan
y empoderan a otros. Nuestro argumento, por tanto, hace avanzar la conversación sobre la protección social de varias formas importantes. En primer lugar, analizamos al mismo tiempo las leyes y políticas nacionales y supranacionales y las vidas de las personas y sus familias. En segundo lugar, utilizamos un enfoque multiescalar y multisituado que saca a la luz cómo los actores subnacionales, nacionales y transnacionales se complementan, suplementan o subvierten entre sí. Al hacerlo, desestabilizamos la relación estática entre ciudadanía, protección y espacio. En tercer lugar, ampliamos la noción de internos de recursos, que nos lleva más allá de los actores estatales como principales proveedores de protección social. En cuarto lugar, analizamos cómo las diferentes lógicas de los derechos constitucionales, los derechos humanos, los productos básicos y la comunidad afectan a las protecciones sociales disponibles para la ciudadanía no residente y los residentes de larga duración sin ciudadanía. Por último, nuestro análisis incorpora sectores de protección social poco estudiados que forman parte integrante de este debate. Examinamos las protecciones sociales a lo largo del ciclo vital, incluido la infancia, la familia, la educación, los derechos laborales, la asistencia sanitaria y la atención a las personas mayores. También analizamos la evolución más allá de Europa y Estados Unidos, un importante correctivo a los debates que hasta ahora han estado dominados en gran medida por las experiencias del norte global. Próximo diapositivo, por favor. Permítame hablar un poco de cómo las diferentes lógicas que subyacen a los diversos enfoques de la TSP redefinan la comprensión de quién y cómo los individuos acceden a la protección social. A continuación, ofreceré algunos ejemplos empíricos que espero aclararán la cuestión. La evolución que describimos impulsa una reconceptualización de la protección económica y social, no solo en función a los derechos constitucionales, sino también como derechos humanos, mercancías o derechos dotados sobre la base de la pertenencia a una comunidad. Estas concepciones funcionan simultáneamente, pero se combinan y dominan los debates de forma diferente según los contextos sociales y políticos. Los derechos constitucionales, junto con el estado de bienestar, se basan en las constituciones nacionales y otras leyes que establecen los derechos y oportunidades disponibles para todos los ciudadanos. El régimen internacional de derechos humanos se basa en el derecho internacional como fundamento universal y especifica las obligaciones gubernamentales hacia todas las personas, independientemente de su estatus de ciudadanía. Como mercancías, los servicios y protección social pueden comprarse y poner a disposición de todos los que pueden pagarlo. Como conjunto de lazos comunitarios, la protección social depende de la capacidad de las personas para recurrir a la familia o los amigos y movilizar redes sociales, así como activar las conexiones con las organizaciones de la sociedad civil para gestionar los riesgos y salir adelante. Pero cuando el Estado se retira, los enfoques laissez-faire y no regulados de la protección social llena el vacío.
se considera que los individuos están mejor preparados para tomar sus propias decisiones sobre la variedad de servicios disponibles en el mercado. Algunas lógicas asumen la desigualdad como un problema fundamental. Otras la consideran normal y por tanto algo que hay que esperar y con la que hay que seguir adelante. Pero la cuestión central sigue siendo cómo accedan realmente los individuos y las familias a protección social en el contexto de migración y la movilidad. Lo hacen creando entornos de recursos cuyo alcance y eficacia depende de las distintas lógicas de protección social antes descritas. Estos incluyen servicios prestados por el Estado, servicios adquiridos en el mercado, servicios a los que se accede a través de organizaciones sin ánimo de lucro como iglesias, sindicatos o ONGs y apoyos disponibles a través de amigos y familiares. El interno de recursos es lo que está realmente disponible para una persona en su conjunto de herramientas de atención en contraposición a lo que está teórica o legalmente disponible. El conjunto de protecciones que una familia o familiar puede reunir depende de la naturaleza del mercado, la fortaleza y capacidad de los países de origen y destino, la ecología organizativa del tercer sector, es decir, el número y los tipos de organizaciones, lo que se hacen y su capacidad de proporcionar atención y las características de los migrantes individuales, las familias y las comunidades. Estas características incluyen el país de origen de los migrantes, el lugar de residencia y la amplitud y profundidad de las redes sociales de un individuo, además del género, la raza, la etnia, la religión, la clase y la educación. En algunos casos, las 4 fuentes están disponibles en los países de origen y destino, pero en otros no. Los internos de recursos también cambian drásticamente con el tiempo, al dejar a algunos grupos bien protegidos y a otros cada vez más vulnerables. Los distintos tipos de alianzas y luchas transforman continuamente lo que se ofrece. Por ejemplo, la lucha por la cobertura sanitaria universal en Estados Unidos dio lugar a coaliciones interclasistas que produjeron, por lo menos temporalmente, condiciones más favorables por todos, incluidos los inmigrantes documentados e indocumentados. Ahora, déjame intentar poner un poco de piel en los huesos.